Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante de las ciencias sociales. Muy bien, vamos a iniciar escribiendo la fecha del día de hoy. Today is Thursday. Repeat, Thursday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is April. Repeat, April. Good job. And what is the number? Very good. The number is 23. And what is the year? Very good. The year is 2020 or 2020. Muy bien, vamos a empezar con una retroalimentación, ya que la clase pasada estábamos hablando de esos mecanismos de participación democrática. Recordemos que estos mecanismos son herramientas que le permiten al ciudadano intervenir y participar en la democracia de nuestro país. Muy bien, habíamos dicho que anteriormente nosotros teníamos bajo el gobierno una democracia representativa, es decir, solamente teníamos derecho a votar por el candidato que más nos gustara o de mayor agrado, y que a partir de allí ya no podíamos participar en la democracia. Entonces, a partir de la Constitución de 1991, que es donde están todas las leyes de Colombia, a partir de allí se implementa la democracia participativa, en la cual yo como ciudadano tengo 7 mecanismos. Recuerden cuántos son: 7 mecanismos para poder participar en esas decisiones democráticas. Muy bien, entonces habíamos hablado, por ejemplo, del plebiscito, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el referendo y el voto. Muy bien, entonces vamos a empezar rápidamente y de manera más fluida. Vamos a hablar del plebiscito. Entonces, a grosso modo, el plebiscito se refiere a la consulta hecha solo por el presidente. Recordemos que solo el presidente la puede hacer, en donde él va a dar a conocer la opinión de los ciudadanos teniendo en cuenta las decisiones que él vaya a tomar frente a un tema. Por ejemplo, hace años atrás hubo un plebiscito en el cual el presidente solicitó al Congreso una consulta popular, es decir, que se les preguntaran a las personas si estaban de acuerdo o no con la firma del Tratado de Paz con las FARC. Entonces, en ese plebiscito ya el presidente pudo conocer la opinión de su pueblo y de allí ya determinó una posición o una decisión. ¡Listo! Ahorita vamos con el segundo, y es el cabildo abierto. Recordemos que el cabildo abierto es un mecanismo de participación el cual se establece por el Consejo Municipal y la Alcaldía, en donde el ciudadano solicita a esta alcaldía o a este Consejo Municipal la participación en los debates con respecto a las problemáticas que se están viviendo en el municipio. Entonces, un ejemplo, resulta que en Armenia se incrementó el costo de los servicios públicos. Entonces, el 5% de los ciudadanos, recordemos que es de ese censo electoral, es decir, de las personas que votaron, entonces el 5% tienen que hacer esta solicitud para poder participar de este cabildo abierto, de ese debate acerca de los servicios públicos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una voz y tenemos un voto. Vamos con la iniciativa legislativa, y esta se caracteriza porque también es el 5% de las personas que votaron en todo el país los que tienen que firmar, hacer el proceso de la solicitud. Esas firmas se llevan a la Registraduría Nacional se encarga de verificar que todas las personas y las cédulas coincidan correctamente con las personas que votaron, y a partir de allí se inicia el proceso de iniciativa legislativa, en el cual yo puedo, o los ciudadanos que lo están solicitando, proponer una nueva normativa en Colombia. Entonces, digamos que una iniciativa legislativa puede ser que se implemente ese 5%, quieran de que se incremente la pena o la condena de algunos narcotraficantes que tanto mal le hacen al país. Entonces,
Allí nace la iniciativa legislativa con el objetivo de crear una norma y llevar ese proyecto de ley. Entonces el Congreso ya se encarga de estudiar, la registraduría, como vuelvo y lo repito, verifica las firmas y es a partir de allí en donde ellos deciden si lo aprueban o no, pero como tal se tiene una voz con respecto a esa iniciativa legislativa. Vamos con la consulta popular, y esta en su mayoría la hacen los gobernadores y los alcaldes para conocer la opinión de la gente de un departamento o de un municipio. Entonces el gobernador, un ejemplo, quiere conocer acerca de cómo implementar los recursos económicos del departamento. Entonces, si los puede invertir, un ejemplo, en la reducción del salario de algunas personas del consejo municipal, o si de pronto desea hacer una adecuación en algunas calles. Entonces hace una consulta popular para determinar con el pueblo si pueden hacer ese proceso de adecuación de las calles con esos recursos, y allí se da cuenta si la gente, las personas están de acuerdo o no. Muy bien, vamos con la revocatoria del mandato, y esta se refiere a toda la solicitud que se hace para mover a un candidato o mover a una persona de su cargo. En este caso, el cargo que se remueve es el del alcalde y el gobernador. Entonces, para ello también se tiene que contar con el 5% de las personas que votaron. Si vamos a hacer el proceso de revocatoria por el alcalde, entonces el 5% de las personas que votaron en Armenia. Muy bien, después de que la registraduría analiza todas las firmas, entonces ya se hace el proceso de revocatoria, en donde se establece unas nuevas elecciones, y si el 40% ganan la revocatoria, es decir, votan por otra persona, entonces es a partir de allí en donde se escoge a un nuevo alcalde. Muy bien, entonces recordemos que el 5% de las personas hacen la solicitud, la registraduría verifica el proceso de las firmas, y de allí se hace un proceso de elecciones en donde las personas pueden votar si están de acuerdo o no con la revocatoria. Si el 40% de las personas dicen sí a la revocatoria, entonces se da el proceso de nueva elección del alcalde. Muy bien, vamos con el referendo. Resulta que el referendo es un mecanismo de participación que nos permite revocar o aprobar una nueva norma en el país. Entonces, queremos, por ejemplo, proponer una norma con respecto a las personas que están pensionadas, es decir, que se les rebaje el tiempo. Entonces, es aquí en donde se lleva todo ese proceso, y es el 5% de la población de ese censo electoral, de las personas que votaron a nivel nacional, y se lleva la propuesta para ser estudiada también ante el Congreso. Y vamos con el voto popular, que son las elecciones que se realizan y se presentan una serie de candidatos, y de allí elegimos a nuestros gobernantes. Recordemos que son el 50+1 los votos necesarios para poder que nuestro representante o la propuesta que está llevando el representante gane. Muy bien, terminamos esta primera parte de retroalimentación y vamos con una segunda parte de activación de práctica.